Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy día es el siguiente, el Evangelio según Mauricio. Voy a basar mi comentario de hoy en las prédicas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Estas ideas no son mías, pero las estoy por así redescubriendo de la oscuridad, entonces son cosas que ya existían, pero creo que son relevantes para nuestro día. Entonces, voy a comenzar con una escritura que está en Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Se centra el mensaje en esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué creo que quiere decir esta escritura? Está dos conceptos, la ley y el espíritu de la ley. La ley religiosa, en este caso, básicamente te dirá cosas como santificar el día de reposo, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Por lo general estas cosas no hay que hacerlas, hay que tener un respeto, qué sé yo. Pero hay contextos. El espíritu de la ley, ¿cuál es el alma detrás de este mensaje? ¿Por qué existe esto? Por ejemplo, el día de reposo se supone, en teoría, que es un día para dedicarle, por eso también hay feriado el domingo, dedicarle un tiempo a Dios y a tu familia. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ir a la iglesia, no ver televisión, ponerme con una mente cuadriculada? Tengo que cumplir una lista de parámetros si es que no estoy cumpliendo con el espíritu, la esencia de la ley. Entonces, si yo estoy guiado por la esencia de la ley, que es respetar a mis seres queridos, que es respetar el día de reposo, dedicarle a Dios, siempre estoy en oración, siempre estoy tratando de mejorar, de limpiar mi corazón, que es un proceso. Entonces, en ese caso, prima el espíritu de la ley. Y no te justifica las obras de la ley. No es que tú haces las cosas que Dios te pide, los mandamientos, y tú ya eres bueno y ya te salvas. De hecho, vamos a ver lo que dice las escrituras en cuanto a eso. Hay una escritura que está en Romanos capítulo 3, versículo 28, el 30 y el 31. Dice así: Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque Dios es uno, y él justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Interesante lo dice: anulamos entonces la ley por la fe, de ninguna manera, antes bien establecemos la ley. Mira, dice, la ley no la desechamos, no es que la ley no sirva para nada, es una base. Está lo que y podemos mencionar el absolutismo moral, que es algo que te ofrece el cristianismo, te ofrece una base. Por lo general no haces estas cosas, pues no robas, por lo general santificas el día de reposo, etc. Pero así como una ambulancia puede romper las leyes de tránsito en momentos extremos, tiene que llevar a un paciente. La vida puede ser relativa, hay contextos diferentes, a veces satanizamos el relativismo moral y a veces simplemente significa pensar según el contexto, que es la realidad. Entonces, hay una base que te ofrece el cristianismo, pero también hay contextos que varían. Y no creo que el posmodernismo sea una filosofía sabia, no creo que hablar de que absolutamente todo es relativo, de que la verdad no hay verdad. También se pierde un poco la objetividad, tenemos una identidad, o somos hombres, somos mujeres, bueno, en caso soy hombre. No, tampoco podemos caer en el absurdo diciendo que una verdad, como diría Protágoras, todo es relativo, puedes sentir frío, sentir calor, depende de ti. Hay un poco de verdad en eso, pero exagerarlo al punto de que no hay verdad tampoco tiene sentido, entonces se pierde la objetividad. Entonces, no desechamos la ley, es nuestra base, pero no somos justificados por las obras de la ley, somos justificados por la fe. Y ahí dice, en ese caso la circuncisión era de los judíos y la circuncisión era algo que venía del cristianismo, que se basa en los dos grandes mandamientos, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como una misma. Entonces, es, según las culturas pueden ser diferentes, podemos tener diferentes códigos, diferentes ortodoxias, diferentes maneras de ver el mundo, pero somos justificados según nuestra propia cosmovisión. Entonces, si nosotros tenemos una esencia positiva, el hecho de que tengamos diferentes culturas no quiere decir que Jesús o el Señor o Dios no nos vaya a justificar, si es que por la fe que tenemos, ¿no? Que hay en nuestra alma, que hay en nuestro corazón. Eso es un poco la importancia del tema. Y si queremos ir a una fonadita, una escritura que habla un poco de las obras de la ley, que me parece muy interesante, está en Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 5. Dice así: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, de veras fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, muy interesante. Yo siempre utilizo las obras de la ley, a veces se considera perfeccionarse según la carne. Esto puede ser lo que te dicen, por ejemplo, los manuales de la iglesia. Te dice, cuida tu lenguaje, cuida tu vestimenta, los lugares a donde vas, lo que tú piensas, lo que tú consumes. O sea, son todas las obras según, te puedes perfeccionar según la carne. Decir, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago lo otro, Dios me salva. O yo soy bueno.
Entonces, ahí te dice a veces exagerar, decir, no voy a tener ningún, erradicar tu maldad al punto de decir, no voy a tener ningún pensamiento negativo, voy a ser perfecto, o sea, según las obras de la carne, según las obras de la ley, no es la razón por la que el Señor sana, no es la razón por la que el Señor está contigo, por así decirlo, según las Escrituras, ¿no? La Escritura te dice lo que es el oír con fe, lo que el Señor quiere es que tú le abras tu corazón, entonces es eso lo que nos accede, es nuestra fe, nuestra esencia, lo que nosotros sentimos. Entonces, si nosotros no te está diciendo, a veces es algo que decía Carl Gustav Jung, ¿no? Un psicólogo del siglo XX, decía básicamente que la religión o la iglesia, la religión organizada, uno de sus propósitos, y yo creo que tiene un poco de sentido esto, desde que es evitar que el ser humano tenga experiencias con la divinidad. Es un poco contradictorio, suena quizás, ¿no? Pero a veces la iglesia o las religiones pueden funcionar como entes reguladores. Y a veces te pierdes el poder del cielo, yo creo, porque tú dices, tengo que estar cumpliendo, tengo que hacer esto, estoy tomando en este caso café, o estoy tomando no eres borracho, pero estás tomando un alcohol una vez a la semana o cada una vez al mes, qué sé yo. Y tú dices, no estoy siendo perfecto, no estoy cumpliendo según las obras de la ley. Y el Señor no te dice eso según las Escrituras, te dice, ¿cómo recibes el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero lo que el Señor quiere es tu corazón. Eso es por lo menos que yo entiendo de las Escrituras. Y hay algo que me gusta, hay otra escritura que la voy a leer que está en Gálatas capítulo 3 versículo 19, dice así. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa. En este caso, la ley de Moisés. Pero es un concepto bíblico decir que no hay amor sobre las reglas. Eso es lo que está tratando de decirte esa escritura. Que hay diferentes contextos, hay diferentes épocas. En la ley de Moisés era más estricta, que se basaba un poco en la ley de Hammurabi, que era la ley del país, que era ojo por ojo, diente por diente. Eso es un concepto, eso era la ley del país, no solamente era la ley religiosa. Y depende, o sea, y depende mucho de con quién estés tratando las reglas que pones. Si tú tienes un hijo rebelde y un hijo tranquilo, al hijo rebelde le voy a dar un poquito más de vigilancia, si lo quieres decir. Y la época de Moisés era una época más rígida, más tosca, la gente era más ortodoxa, más fanática, más de hacer sacrificios, más dogmática. Entonces, hay diferentes enfoques, ¿no? Entonces, depende del contexto. Pero bueno, lo que quiero llegar es que es, es donde hay amor sobre las reglas. Entonces, no, lo que quiero llegar con este video es que a veces podemos perder la esencia del cristianismo. Nos centramos en la ley y olvidamos el espíritu de la ley. Nos olvidamos que los dos grandes mandamientos, los principales mandamientos, son el amor a Dios sobre todas las cosas, que es básicamente a tu conciencia, tener tu conciencia sana, aspirar al mayor bien posible, y luego amar al prójimo como uno mismo. Y no puedes amar a Dios si no amas al prójimo, eso también dice las escrituras. Entonces, la idea es no perder la esencia. Y me puedo remitir a una filosofía de Friedrich Nietzsche que me gusta, que dice, todo lo que se hace por amor se halla más allá del bien y del mal. Eso es una de sus obras también. ¿Y qué significa esto? Hay supuestos, puede ser en la ley religiosa, de lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a hablar un poco una crítica, me disculparán, de los testigos de Jehová. Dicen, las transfusiones de sangre son lo que es malo. Y lo que es bueno es no hacer transfusiones de sangre, eso es algo que es pecado. Ahora, esos son los supuestos de lo que es bueno y lo que es malo. Si tú actúas por amor, lo que te diría Friedrich Nietzsche es que tú estás por encima de estos supuestos. No es que estás haciendo algo bueno, no es que estás haciendo mal porque estás yendo en contra de tus principios, o estás haciendo el bien porque te estás absteniendo. No, estás actuando por amor, estás por encima de esto. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? A veces romper ese esquema, ese dogmatismo, esa idea de que tenemos que hacer las cosas cuadriculadamente y de que no somos justificados por la fe, ¿no? Pero a veces perdemos la relevancia del mensaje, en este caso el cristianismo, que es el amor y la esencia o el espíritu de la ley. Bueno, eso lo dejo muchachos, espero les guste mi video y les mando un abrazo.